dicen que a veces estas lluvias traen estos barros, ¿verdad? La publicación por parte de Atuey de Camps de las exposiciones del juez Mariano Rodríguez con relación a la demanda, a la trifulca, al ditirambo que hay en torno al Partido Nacional de Veteranos y Civiles, ha ido cuesta abajo y ha traído... Primero, el presidente de la Suprema Corte Electoral se pronunció. Luego Atuey de Camps vino y arremetió. Luego entonces el cardenal, según se publica en esta fecha, pues califica a Atuey de Camps con adjetivos un poco también para mí antisonantes, aunque el cardenal es de mis líderes de opinión, pero bueno, como nosotros siempre tenemos aquí la oportunidad de darle a cada quien su sitio para que se defienda, el licenciado Atuey de Camps es nuestro invitado esta noche. Gracias por venir, Atuey. Muchas gracias. Te cedo el terreno. Pero yo no tengo que defenderme de nada. Pues te han dicho de todo, o sea, ¿A mí? Soy grosero y de todo. No fue a mí, ¿eh? ¿A quién fue? A Balaguer. ¿Cómo? No, él no dijo Balaguer. Pero claro. No, él dijo, él llamó a la moderación y al respeto a la Junta Central Electoral. No, pero es que yo no dije nada de mi propia cosecha. Yo repetí expresiones del doctor Balaguer. Pero bien, acepto, voy a la defensa. Muchas gracias, mi querido Alfredo Freite. Hermano de Camps, adelante. Bien. A mí no me gusta la polémica, pero siempre este tipo de cosas... Aclararlas. Pero claro. ¿Tú sabes lo que es picar un stencil? Oye, hay que pensar que vivió con las juntavillas. Exactamente. Sí. Y tú sabes, además de que picarlo, después que tú lo imprimes, justamente el volante, tienes que distribuirlo, porque si no, no has logrado nada. ¿Es como vender sin cobrar? Exactamente. Sí. Tú hiciste eso, y yo lo hice cantidad de veces también, en las luchas universitarias. Pues mira, Alfredo, yo te conocí en la capital, pero yo soy de Cotuí. Yo soy católico. No voy a decir de apostólico y romano, porque no soy romano exactamente, aunque es una expresión. Soy católico. Pero soy católico antes de yo conocer a Monseñor Cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez. Fui hasta Monaguillo y nos pagaban 25 centavos por cada entierro. El padre Coste, Santiago Coste, que después Trujillo lo persiguió. Vinimos a la capital y nunca hemos estado rompiéndonos el pecho en las iglesias y comiendo hostia, como hay algunos feligreses, y como dice la expresión vulgar, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero fíjese bien, no me estoy refiriendo al cardenal, estoy refiriéndome a supuestos cristianos que viven haciendo eso y demás. Pero Alfredo, cuando pusieron en práctica la guillotina y había un verdugo que cortaba la cabeza, y cuando en definitiva iban a fusilar o a matar a prisioneros, siempre había un sacerdote que daba la extrema unción. Es más, en Estados Unidos, en la cámara de gases y en la silla eléctrica, también se produce eso, y viene un sacerdote. Ahora el sacerdote no va a darle la bendición al gobernador, ni al carcelero, ni al alcaide, ni al verdugo, sino a la víctima. Yo no sé si tú sabes, pero si no lo sabes te lo voy a decir. Correcto. El Partido Nacional de Veteranos y Civiles tiene más de 30 años. Lo inventó Balaguer, ¿eh? Y está en manos de Juan Cohen, que dicho sea de paso, es una persona muy conocida, que además es miembro del Opus Dei. Juan Cohen. ¿Y qué es el Opus Dei? ¿Tú sabes lo que es el Opus Dei? Claro. Un grupo de la Iglesia Católica. La gran genialidad escrita de Balaguer. Exactamente. Un grupo del concón de la Iglesia Católica. Apoyo intelectual y financiero. Exactamente. Pero también el otro jefe de organización de ese partido, Juan José Mesa, pues también del Opus. Tú estás diciendo cosas muy secretas. No, pero es que salieron públicas. Para que tú sepas, es un programa anterior de radio. Y yo le estoy repitiendo. Donde estaba Miguel Guerrero. Y yo le estoy repitiendo. Se supone que el cardenal tiene alguna relación y alguna distinción.
Fíjate, Alfredo, tú y yo conocimos muy bien al doctor Julio César Castaños Espaillat. El rector magnífico. El rector magnífico de la universidad. Y tú debes recordarte que siempre lo apoyé. Ustedes eran críticos, yo no. Sí. Yo era muy crítico de él. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, no vamos a entrar en una serie de detalles que acontecieron en esa época ahí. Pero yo era muy amigo de él y hasta lo apoyé en el Partido Revolucionario Dominicano en un momento determinado que se requería un candidato, que después él renunció. Es decir, con la familia Castaño Espaillat y Castaño Guzmán, doña Dilia y doña Estermina, siempre la he distinguido. Y he distinguido a sus hijos. Y he distinguido al doctor Julio César Castaño Guzmán. Ahora, la distinción no supone derecho a atropello. El doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta, desgraciadamente por la división de la ley, es un presidente inorgánico. El jefe de la Junta Real es el secretario, el presidente de la Cámara Administrativa, el que da declaraciones, el que se querella, el que hace y deshace, el que establece polémicas con el secretario de Hacienda y el que finalmente recibe esos recursos de parte del presidente Leonel Fernández Reina. ¿Cómo se integró esa Junta Central Electoral? Se integró gracias a las diligencias hechas por el presidente Fernández y por Danilo Medina. Vamos a estar claros. Y ahí se pusieron una serie de elementos, varios de ellos personas muy honorables. Punto. Digo, pero perdón, lo de la integración y lo que ha dicho Castaño Guzmán tiene que ver con su honorabilidad. Exactamente, exactamente. Pero yo te quiero decir que siempre he tenido afecto a esa familia. Ahora, yo no puedo aceptar. Pero son cosas del cargo. El presidente de la Junta Central Electoral ha criticado una acción que ha hecho la entidad política. Pero espérate. No es actuar de causa. Pero espérate, es que él votó a favor del PNVC. Y es que después enmienda su voto. Y es que después, cuando en definitiva se ha producido previamente una decisión que conoce todo el país, mediante la cual establece, y cuyo documento yo tengo aquí en mis manos, se establece las alianzas a favor de Eduardo Estrella y de quien habla. De Eduardo Estrella y de quien habla. Y en esas alianzas se establecen en lo que concierne al Partido Nacional de Veteranos y Civiles. Se aprueba la alianza, pero se sobresee hasta tanto, se sobresee la parte de su incorporación, pero se aprueba, hasta tanto la Cámara Contenciosa produzca la resolución que concierne al Partido Nacional de Veteranos y Civiles. Y la Cámara Contenciosa produce la resolución. Y fue bien. Entonces, ¿qué ha acontecido? Ha acontecido que se hace una segunda asamblea, un segundo congreso. No hay problema con la dirigencia, porque el sector que compró el gobierno y quienes le vendieron el partido al gobierno no pudieron llevar todo el partido, sino una cuarta parte del partido. Y yo soy de los que participa con Juan Cohen cuando el juez Rosario dice que debe de participar el doctor Leonel Fernández Reina como candidato a la presidencia. Y Juan Cohen dice, tiene que ser por escrito de parte del presidente de la República y por escrito también lo del ingeniero Eduardo Estrella. El ingeniero Eduardo Estrella escribe su carta. Y Amable Aristizcatro también dijo que iba para allá. Apareció Amable Aristizcatro. ¿Por qué? Porque no consiguieron la carta del doctor Leonel Fernández Reina. Entonces ese sector que se vendió, que recibió posiciones y que tiene posiciones, demanda, por supuesto, a un emergente y buscan justamente a Amable Aristizatro, que después reniega también de eso. Ahora, ¿qué está aconteciendo? La espina que le quedó al juez Rosario la saca, porque el juez Rosario tiene el control de 6 votos, por eso gana la presidencia de la Cámara Administrativa. ¿Cómo tiene el control de 6 votos? 6 de 9 constituyen mayoría. Sí, pero ¿cómo 5 de 9 constituye mayoría. Cuando se produjo el impasse entre 2 miembros de la Junta para hacer o formar
la presidencia, tomar la integración de la Cámara Administrativa, la ganó el juez Rosario. Y ahí hubo un juramento. ¿Tú sabes cómo se hace esos juramentos? De amor recíproco, asociación de bombos mutuos hasta la eternidad. Eso tiene su historia en la conformación de los grupos y sectas secretas y demás. El juez Rosario asume la presidencia de la Cámara Administrativa con esa mayoría. Pero el juez Rosario, que en una ocasión, cuando en definitiva la anterior Junta Central Electoral hizo las vagabunderías que hizo contra nosotros y el Partido Revolucionario Dominicano para vendérselo y entregárselo a Hipólito Mejía, el juez Rosario tuvo una actuación correcta. ¿Por qué? Porque emitió un voto contrario razonado en beneficio de la verdad. Fíjese bien como estoy diciendo. Ahora bien, ¿qué acontece? Pero en aquella ocasión el PRD no publicó en Espacio Pagado ese voto razonado. No ese voto razonado, pero yo publiqué 10 espacios pagados. Además, tú sabes que yo sé diseñar, como tú sabes diseñar, y bien lo hacemos, ambos. Porque además estamos entrenados en la práctica. Sí, trabajamos en eso. Exacto. Pues bien, no, yo publiqué 10, en esta oportunidad fue 1. Yo voy a un acto de un periódico en un hotel y me encuentro el juez presidente de la Cámara Contenciosa que me dice, mire, fue en el Hotel Embajador, yo acabo de producir el voto motivado de oposición. Ya antes se habían producido el de 2 distinguidos jueces, el juez Olivares y la jueza de San Francisco de Macorís, Aura Celeste. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos los 2, lo hemos dado a conocer, pero no en espacio pagado. Dada la presidencia de este señor y habida cuenta de que en la decisión del Pleno que no tenía por qué producirse y que el presidente Castaño Espallá debió haber dicho no, eso está suficientemente ya concluido, cuando en definitiva se produce esa decisión que desconoce básicamente a la Cámara Contenciosa, cuando se produce esa situación, ¿qué nosotros hacemos? Que los 2 jueces que se pronunciaron, difundimos, no en espacio pagado. Pero transcurre el día que yo recibo la noticia y le digo al PNVC, señores, vayan a buscar el voto razonado del juez presidente de la Cámara Contenciosa. Y ese voto razonado es este que aparece justamente aquí. Fíjense bien, con papel cabecilla, y además entregado por la Cámara de la Junta. ¿Qué yo hago? Ni corto ni perezoso, nos costó un dineral, pero lo pagamos. Ahí no hay ni una coma de más, ni una coma de menos. Y publico en el periódico El Listín Diario el comunicado. Pero además, una copia facsimil de justamente el documento. Pero me van a decir, no, como dice Castaño Guzmán, eso se trata de una manipulación. No, yo no manipulo. De un plagio. No, yo no hago plagio. Y yo sé lo que es eso. Es un acto delincuencial. Y él no tiene derecho a hacerme ese tipo de cuestionamiento. Ni él ni nadie. No importa que vista uniforme, sotana o que fuere. En absoluto. No, eso no se lo acepto. Mi única gran inversión es mi conducta. Y eso voy a pelearlo, pero como sea, hasta con las uñas. Pues bien. Pero lo que pasa es que esta publicación da la apariencia de que fue publicado por la Junta de No. Sí, porque dice espacio pagado. No, pero dice espacio pagado, la Junta nunca dice espacio pagado. Exactamente. Es institucional. Pero ese es mi derecho. Y punto. Publicarlo. Además, ¿usted cree que yo violé? Tenga el valor de someterme a los tribunales y vamos a los tribunales para que usted me demuestre que yo he violado. Ese es mi derecho como ciudadano. Pero algo más, para que tú sepas lo mentirosos que son. Mira, ya al final. Magistrado de Olivares Ortega, voto razonable incidente, con la misma cabecilla. Eso es entregado por la Junta. Justamente.
Y así también está el magnífico voto observado de Aura Celeste. Vamos a darle el paso que vamos a ir. Vamos a seguir con el tema. Adelante, señor director. Bueno, vamos a la segunda parte del manicero. ¿Qué? A la segunda parte del manicero, porque no estamos Déjame concluir. Ok. Bien. Entonces, yo he mostrado aquí el voto razonado del juez presidente, publicado por nosotros. Aquí tiene usted el voto razonado de Eddie Olivares, señor cardenal y señor presidente de la Junta, también con cabecilla. Y aquí tengo el voto razonado de Aura Celeste, también con cabecilla. A nadie se le puede ocurrir, Freite, a nadie, que usted va a donde Herminia, Alfredo Freite y Atoy de Can va a donde Herminia, a ti te dan un sillazo y a mí me tocó parte del sillazo. Ah, no, fueron dos ciudadanos. No, pero esos dos ciudadanos tienen dos nombres. Y esos dos ciudadanos son Alfredo Freite, productor del programa, Atoy de Can, presidente del partido. Mi pregunta es, ¿por qué el partido no publicó eso como una publicación del partido? Compruébese la defensa. ¿Tú sabes por qué? Por una razón elemental, porque el texto es muy largo. Los argumentos no tienen nada que sobrar. Y además, porque yo lo he hecho en muchísimas oportunidades y ese es un derecho que tú tienes como ciudadano. Por ejemplo, cuando yo presidía la Cámara de Diputados, don Antonio Guzmán, parte y funcionario de su gobierno, me atribuyeron cuando llegó el presidente Herrera Campins que yo no tenía facultades para invitar a que las Fuerzas Armadas hicieran los actos protocolares y le rindieran honores militares al presidente constitucional de Venezuela. Y entonces yo saqué todos los dossiers, todos los expedientes de la historia de la Cámara de Diputados y los publiqué en espacio pagado. Claro, y vamos a estar claros, uno costó 100,000 y pico de pesos. Pero lo ideal es sacar justamente y publicar varios otros documentos más cuando tú tienes una guerra sucia desde el poder en contra de un partido que se llama el Partido Nacional. Nadie se opone a la publicación, sino a la forma. No, es que la forma está bien hecha. Ok. Okay. Ahora, voy a seguir. Ok, vamos con el cardenal. Claro, porque me está llegando. Vamos al concurso. Vamos con lo que ha pasado hoy. Vamos con el cardenal. Magnífico. Porque tú dijiste que quien lo dijo fue Balaguer, que no fuiste tú. Sí. Entonces, vamos a llegar ahí. Exactamente. Bueno, ahí está pelado parte del plátano. Vamos a ver, tú que no eres un hombre que te gustan mucho los acertijos ni las adivinanzas. No, hay muchas cosas claras. Yo estoy muy bien para estar adivinando. Pero vamos a ver. Insolente. Ese señor es un insolente, desconsiderado y deslenguado. ¿De quién tú crees que suena esa palabra? De Atoy de Camps. No. De Monseñor Cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez, producido el día 19/3 del 2008. Óigame bien, ¿y a quién tú crees que se lo aplicó? A Ramón Alburquerque. Claro, Ramón Alburquerque se quedó callado, pero ese es Ramón Alburquerque. Yo no soy Ramón Alburquerque. Ese Ramón Alburquerque se quedó callado. Desaprensivos e irresponsables y muchas otras cosas más. ¿De quién tú crees que es esas expresiones? Y hay una que no la puedo repetir por lo dura que es. Del cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez contra el sindicalista Juan Uvieres. Aquí tengo otras que por supuesto no la quiero leer por razones muy obvias, pero te quiero decir lo siguiente. Una de esas expresiones, un calificativo empleado por el cardenal, perro de 7 cabezas, al señor director de aduana, Kiko Tabar, porque Kiko Tabar era el cancerero, básicamente, cancerero que es el celador del Averno, es decir, de donde reside el diablo. El perro de presa del diablo, el cancerbero. Sí. Que es un perro que tiene 7 cabezas. Esas son expresiones, no de Atoy de Camps, sino del cardenal. Pero algo que yo quiero dejar muy claramente establecido. Yo estudié filosofía y letras. Estudié aquí, estudié en Madrid. Tú me conoces. Fui hasta Monaguillo.
Eso era de la época, yo también fui monaguillo. Exactamente, correcto. Fui hasta Monaguillo. Es decir, que yo soy católico antes de conocer a Monseñor Nicolás. Y voy a seguir siendo católico después de haberlo conocido. Ahora, él estudió aquí y en Roma. Teología, estudió sociología, dice el cardenal aquí, que estudió. Yo siempre he tenido mucho respeto y consideración al cardenal. Y me parece que el cardenal también. Yo creo que ese es un estilo de hablar. O sea, él habla así. Correcto. Como él habla de Alburquerque es un deslenguado. Yo creo que también que Alburquerque es una persona que usa a veces palabras antisonantes. Sí, pero eso no soy yo, ¿eh? Pero que tiene también respeto y consideración. Bien. Yo también lo creo. Oh, pero óyeme, pero no me puedo quedar callado ante esto que ha hecho el cardenal. No. Pues entonces no soy Atuey de Camps. Si me quedo callado. Eso decía yo esta mañana. No, pero tú lo sabes. Como tú tampoco te quedarías callado. Mira. Quizá yo le mando lo llamo por teléfono y le digo, Nico, ¿qué pasa? Exacto. Mire, la expresión obviamente bíblica que dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la verdad. Cardenal ha sido un luchador y yo lo respeto en ese sentido. Y estamos claras, es su característica. Bien, pero yo no sé si tú te recuerdas cuando Rafael Herrera hizo toda una cruzada, cuando se quería sacar del país al padre King. ¿Tú no te recuerdas de eso? Me recuerdo del padre King, yo conocí al padre King, estuve junto con él, fui muchas veces a Ocoa y eso. Una gran persona, pero don Rafael Herrera hizo toda una cruzada. Yo fui visitado y yo estaba de acuerdo con que el padre King se quedara aquí en el país. Pero por supuesto, traté con mucho cuidado, porque no era asunto que nos concernía directamente, sino que era un asunto de la iglesia, básicamente. Pero bueno, tú debes de recordar, porque tú eres un hombre de buena memoria, y el país también, cuando a José Francisco Peña Gómez le arrebataron un proceso electoral, que se fue a refugiar a la iglesia de las Mercedes y de los padres franciscanos, y cuando hubo sermones a favor de la víctima, como se supone, no del verdugo, como se supone que actúa la iglesia, con su gran inteligencia y sabiduría, y cuando José Francisco incluso habló desde el púlpito. ¿Qué aconteció con esos padres franciscanos? Que lo deportaron a Santiago. Yo no me metí, aunque me tocaba, como dirigente del PRD que era en ese momento, secretario general. Pero la verdad es que no se correspondía con una actitud verdaderamente cristiana, de auxilio al débil, al que había ganado y lo habían despojado. Bueno, quizás también se metió la iglesia en eso porque ellos estaban echándole leña al fuego. Pero había una confrontación muy fuerte y entonces los estaban tomando partido. Bien, pero ahora voy, pero yo no me metí. Me alegra conocer esa faceta tuya, tan comprensiva, ¿no? Bien, hacia la iglesia, que no era tu característica, pero muy bien. Pero tú recuerdas todas las acciones concernientes a sacar al padre Rogelio Cruz del país. Ese otro lenguado. Pero espérate, para sacarlo del país. Y que tuvo mi compañero de facultad, el obispo Moya de San Francisco de Macorís, que hacerse responsable, y lo mandaron. Lo deportaron para allá. Para Nagua, en un Cuchitril. Creo que ahora está más tranquilo en La Vega, construyendo casas para los damnificados y demás. Magnífico. Bien, el padre Rogelio Cruz, pero yo no me metí en eso. Un asunto de la iglesia. Ay, ¿cómo yo me voy a meter en eso? Y más si habían amigos míos metidos. Pero bien, yo fui alumno de un sacerdote que tú conociste muy bien, jesuita, el padre Láutico García, y que el país recuerda, y que el país recuerda, él me dio filosofía 2 y 3, y que el país recuerda perfectamente, y tú mismo, recuerda perfectamente cuando la polémica con Juan Bosch. Ese fue su salto a la fama. Exactamente. Pero ¿qué aconteció con esa eminencia? Que entró en problemas con instancias de la Iglesia Católica y lo deportaron para La Vega y lo sacaron de aquí. Pero yo no me metí en eso. No es un asunto religioso que yo no me metí en eso. Y él era confesor de una parte de la oligarquía. Exactamente. Pero yo no me metí. Es decir, la decisión. Muy bien. Hubo problemas con un sacerdote a quien yo aprecio, admiro, obispo, Monseñor Fabio Mamerto Rivas.
Fabio Alberto Rivas, hubo una crisis y terminó retirado en Jarabacoa. Y fíjese que ese es un obispo a quien yo le tengo profundo aprecio. Pero es un asunto de la iglesia, yo no me metí en absoluto. Pero las cosas no terminan ahí. Cuando murió el padre King, era interesante que dignatarios de la Iglesia Católica estuvieran ahí. Yo vi del exterior de la Iglesia Católica, del Canadá, de Irlanda, de Inglaterra. Pero hubo sacerdotes y dignatarios que no estaban ahí. Pero yo estuve ahí, justamente en esos actos, cuando murió el padre King, con toda su vocación de servicio que hizo como buen cristiano. ¿Tú sabes lo que aconteció con un periodista que se llama Adolfo Salomón? De Colorvisión es. Era de Colorvisión, hizo unas preguntas en la Secretaría de la Fuerza Armada, probablemente no del agrado del cardenal, y por supuesto fue cancelado de Colorvisión por una carta solicitud que hizo, entre otras cosas, un alto oficial de la Fuerza Armada. Pero no lo hizo él, no lo fue el cardenal. Perdón, pero espere el incidente. Yo quiero decirle a usted que no me metí en ese problema, porque esos son asuntos de la iglesia y las preguntas que se hicieron ahí, y yo no tenía nada que ver con eso. Bien. Y estoy diciendo el calificativo que usó el cardenal de perro de 7 cabezas a Kiko Tabar como el perro del Averno, obviamente. Esas son palabras del cardenal. Ahora bien, si esas son palabras del cardenal, yo, que soy bastante comedido pero duro, al igual que el cardenal, con algunos calificativos, ante los desaguisados producidos por el presidente de la Junta Central Electoral, y en donde el cardenal aparece como una especie de chapulín colorado, metiéndose de escudero. Deje el pleito, ellos son 2 contra mí, déjelo, pero él asume y lo desvía. Pero yo no estoy peleando con la iglesia. Digo, no es con la iglesia porque estoy con el cardenal, y la iglesia es otra cosa, vamos a estar claro, independientemente de que él es una figura destacada y la más destacada de la iglesia. Fíjese bien, para satisfacción de todos los cristianos. ¿Él es el vocero político de la iglesia? No, él es el cardenal. Ok. Bien, bien. Yo no sé si tú recuerdas que, refiriéndose a un dirigente político, un hombre de la resiedumbre en términos culturales, que hasta Menéndez Pidal le produce una introducción a la métrica española que él escribió, el doctor Joaquín Balaguer, con más de 50 obras, refiriéndose a un político determinado, dijo: se hizo pupú fuera del cajón. Joaquín Balaguer. Pero yo no vi que el cardenal le dijera grosero, insignificante, o lo que fuere a Joaquín Balaguer. Ah, no, muy bien. Pero bueno, refiriéndose a un procurador general de la República, activo, en el gobierno donde yo era funcionario, cuando ese procurador dijo que iba a buscar al doctor Balaguer a su casa y lo iba a detener y lo iba a interrogar, el doctor Balaguer le dijo: baboso, venga a buscarme. Pero yo no vi al cardenal defendiendo a ese procurador general de la República en ese momento, independientemente de que tuviera razón o no, y acusando al doctor Balaguer de desordenado, de grosero y de otros calificativos y epítetos más. No, yo no lo vi. Pues bien, ese mismo personaje al que me estoy refiriendo, el doctor Joaquín Balaguer, refiriéndose a otro funcionario de su gobierno, dijo: vale menos que un pedazo de papel sanitario usado. Todo el país lo recuerda, y yo no vi al monseñor Nicolás de Jesús López y Rodríguez decirle al doctor Joaquín Balaguer una serie de palabras y de calificativos groseros y demás, pero las cosas no se paran ahí, mi estimado amigo. En un discurso en La Vega, refiriéndose a la batalla de Waterloo y al general Napoleón y al general Ney, no Ney Nivar, sino Ney, Cambrón, el general Cambrón,
el doctor Joaquín Balaguer en ese discurso dijo, y voy a rememorar al general Cambrón, mierda, 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 la Guardia Imperial muere, pero no se rinde. Yo no vi a Monseñor Nicolás de Jesús referirse al doctor Balaguer en esos términos públicos como lo hizo el doctor Balaguer. Entonces, mi estimado amigo Freite, el cardenal se pasó de la raya. Y con dolor del alma yo tengo que hacer este tipo de aclaración. ¿Por qué? Porque es verdad que siempre le he tenido afecto. Porque es verdad que le he tenido hasta admiración. Pero no es verdad que el cardenal va a pisotearme, porque el cardenal, la dignidad que él tiene, la tengo yo. Y yo no tengo en absoluto de qué sentirme, en absoluto con remordimiento de conciencia. Mis actos han sido públicos por más de 47 años y lo voy a defender a como dé lugar. Con dolor del alma tomé tiempo para responderle, pero le estoy respondiendo a Monseñor Nicolás de Jesús López y Rodríguez, una persona digna cuyo respeto tendrá en la medida en que respete también al otro. Y con ello quiero decir, sigo siendo católico, no me lo condiciona el cardenal, ni estoy peleando con la iglesia, ni quiero tampoco plantear divisiones de la iglesia. No, en absoluto, y menos la iglesia. Yo he sido profesor de historia antigua, de historia medieval, y yo conozco lo que es el tema de la iglesia perfectamente, el santo oficio y todo, y los aportes también de la iglesia, las órdenes medicantes y otras cosas más. Ahora, sí quiero aclarar lo siguiente. Lo que se hizo contra el PNVC, y se ha hecho contra el PNVC, es una barbaridad. Y el PNVC es la víctima. Y donde debió defender el cardenal fue justamente a la víctima, no al verdugo premiarlo. Antes de que se nos acabó el tiempo, gracias por venir. Un buen escenario para que la gente conociera tu punto de vista. Y no hablamos de política, porque yo quería que iba a haber una oportunidad, porque quería hablarte sobre tu candidato, tu candidatura. Pero mi candidatura, tú me conoces, viejo. Es una demostración de sacrificio, de esfuerzo y solidaridad. Pero déjalo ahí. Y ahí, perfecto.